Sé que existen miles de vídeos referentes al tema de cómo hacer una maleta, pero no te rompas la cabeza. Una maleta perfecta para un viaje a Punta Cana no necesita que sea enorme y con un montón de cosas. Para Punta Cana necesitas apenas 10 básicos. Hoy estaremos hablando de cómo preparar la maleta perfecta para un viaje a Punta Cana, para que no te olvides nada y traigas todo lo necesario para un viaje inolvidable. ¿Qué te parece? ¡Nos vamos! 10 consejos definitivos para hacer una maleta perfecta para tu viaje a Punta Cana. Y quédate hasta el final del vídeo porque tengo 2 tips perfectos y muy necesarios para tu viaje. Días antes voy anotando todo lo que necesito llevar. Así, como dudas que tengo en el viaje, voy a ir consultando y no olvidarme nunca nada. Para viajar a Punta Cana no es necesario llevarse una gran maleta, os lo digo por experiencia. Todo lo que necesitarás apenas será un bañador y poco más. Pero quédate hasta el final del vídeo y vamos a ver todo lo necesario para un viaje perfecto. Los bañadores es un básico en tu maleta, no te lo puedes olvidar. Lógicamente, playa, sol, piscina y arena, necesitas bañadores. Y te recomiendo, no te traigas uno ni dos, tráete 3 o 4, porque aquí con la humedad tarda bastante en secar y así tendrás para cambiarte. No te lo puedes olvidar, es lo primero que debes meter en tu maleta, un bronceador total, bloqueo total 50 plus o más. Gorra o sombrero, siempre llevar protegida la cabeza. El sol hace muchísimo daño, sobre todo en las horas más centrales del día. Es indispensable que siempre lleves la cabeza tapada para protegerte justamente de esto, del sol. Las gafas de sol. No te las puedes olvidar nunca jamás. Unas buenas gafas de sol, por supuesto que sean de buena calidad, porque tus ojos son muy importantes. Imprescindible ya, traerlas en la mano. Ropa de color claro, a ser posible de tejidos de algodón o lino. Os lo digo por experiencia, estos 2 tejidos son los que mejor van en Punta Cana. Además de ocupar muy poquito espacio en tu maleta, vas a agradecerlo cuando llegues. El sol aquí da de pleno y estos 2 tejidos en colores muy claros como beige, blanco, te ayudarán a no torrarte todo el día. Seguramente, si estás viendo este vídeo, estás preparando tu maleta para tu viaje a Punta Cana y además te vas a un gran complejo hotelero. Referente al tip anterior, al 5 de la ropa, este va un poco relacionado, ya que los hoteles grandes hay unas normas de vestuario un poco especiales en la noche. Ya sabemos que vamos a elegir una ropa estupenda para salir por la noche y hacer unas cenas especialísimas en estos hoteles. Pero los chicos deben de meter sí o sí en su maleta siempre una camiseta de por lo menos media manga o manga larga y un pantalón largo. Si te pasa lo mismo que a mí, estarás pensando ¿qué repelente de mosquitos me voy a llevar? ¿Por qué? Porque yo, si estamos 7 en una habitación, ¿a quién le pican? A mí. Entonces, repelente de mosquitos, sí. Traértelo ya en la maleta, seguro. Existen varios repelentes de mosquitos. Ahora, cómprate el que creas que es mejor y tráetelo ya. Si es tipo spray, súper cómodo. Vamos a poner en nuestra maleta para el viaje a Punta Cana. Lógicamente, unas sandalias para bajar a la playa que va a ser colocantes casi todo el día o casi todos los días de tus vacaciones. Quizá las chicas traigan un zapato un poquito de tacón alto para salir en las noches, salir a la discoteca, pero poco más. Ahora, si tienes pensado salir del hotel, hacer alguna excursión, alguna actividad, algún paseo, debes de meter sí o sí unas zapatillas de deporte. Para mí también es un indispensable en mi maleta. Me encanta salir de excursión o de paseo o a visitar lugares e ir muy cómoda. Y esto solamente te lo dan unas zapatillas deportivas. No te lo olvides y vete apuntando. Otro importante en tu maleta, si vas a hacer snorkel. Aquí los hoteles te lo suelen prestar por horas. Aunque yo siempre viajo con mi equipo, mi tubo y mis gafas, imprescindible. Porque los de los hoteles no sabes muy bien quién lo ha usado antes, si lo han higienizado bien
Y si quieres no tener sorpresas de alguna infección bucal o algo por el estilo, te sugiero y te recomiendo traigas tu propio equipo. Así que guarda un pedacito de maleta para tu tubo y tus gafas de snorkel. Un adaptador de enchufe, imprescindible, ocupará tan solo una cosita así. Y es muy importante y muy baratito, o sea, te lo metes en un ladito de la maleta y no te lo olvides nunca, porque aunque todos los hoteles ahora suelen tener ya enchufes de todo tipo, europeos, americanos, para que el huésped esté lo más cómodo posible, no siempre hay por toda la habitación, a veces solamente suele haber uno. Como ya os decía, teníamos 10 tips importantísimos que debemos de cubrir sí o sí en la maleta. Y 2 sugerencias que tengo para vosotros. Una es si viajas con niños. Si viajas con niños, por favor, no te olvides para ese niño la crema de sol más fuerte que exista y una camiseta de manga larga para los primeros días. No sabes la de niños que veo yo en la playa a diario, rojos como tomates. No quieras que tu niño se ponga malo. Trae un buen protector y una camiseta de manga larga para los primeros días. Aunque los hoteles aquí ya tienen de todo. Este último tip va dedicado a las chicas. Porque sueles tener champú, acondicionador, todo lo que necesitas en botes pequeños. Pero realmente, si quieres tener el pelo bien, a los 2 días se te va a poner loco. Porque entre el sol, el agua de la piscina, el agua del mar, se pone realmente mal. Traeros vuestro champú y vuestro acondicionador para utilizarlo aquí a diario. Y si podéis, una prensa de pelo, porque los secadores siguen siendo horrorosos en cualquier hotel del mundo al que vayamos. Creo que hay muy pocos hoteles en el mundo que conozca que iba correctamente un secador de pelo. Así que chicas, vuestro secador o vuestra plancha de pelo y vuestro acondicionador. Y esto, aunque no era un consejo que estaba programado en el vídeo, lo voy a colar por aquí, porque a veces me lo preguntáis y creo que es muy importante que lo sepáis. Que es, no traigáis toalla, porque los hoteles os la prestan, desde el primer día hasta el último. La toalla para ir a la piscina y en la playa no es necesario que la metáis en la maleta, porque os la dan en el mismo hotel. Así que ese huequecillo que os queda en la maleta libre, utilízalo para otras muchísimas cosas que estoy segura que queréis traeros en vuestro viaje a Punta Cana. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado muchísimo a preparar vuestra maleta para veniros a Punta Cana. Os voy a dejar por aquí el enlace para que os suscribáis a mi canal y si os ha gustado darme un like, os estaré eternamente agradecida. Bueno, sin más, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo de Mi vida en Punta Cana. Bye.